Bueno, pasaremos entonces al caso clínico de ecografía. Bueno, buenas tardes doctor, buenas tardes compañeros. Me llamo Eric Gabriel Matos de Miranda y pasemos entonces a nuestro caso. Respecto a los datos de nuestro paciente, su nombre es Pablo Montaño Villarroel, tiene 45 años de edad y es del sexo masculino, es boliviano y su procedencia es de Cochabamba. Vive en la calle Tupac Amaro, número 78, es abogado, casado y evangélico. La fuente de la historia es el mismo paciente que merece relativa confianza. Y esa historia fue elaborada por Eric Gabriel Matos de Miranda en el día 26 de junio de 2021. El motivo de consulta del paciente, según sus palabras, fue me duele mi barriga, ¿no? Podríamos poner también, a depender de cómo se elaboran las historias, dolor abdominal, así nomás. En la enfermedad actual, tenemos un paciente masculino de 45 años de edad que acude a la consulta presentando un cuadro clínico de aproximadamente 2 semanas de evolución caracterizado por dolor intenso e intermitente de tipo cólico en hipocondrio derecho con irradiación a la región epigástrica, sin atenuantes o agravantes relatados. El paciente también refiere haber sentido náuseas en 4 ocasiones y malestar general en los últimos 3 días. Al exame físico general, el paciente está en regular estado general, afebril, normohidratado, eupneico, presentando fases álgica, piel y anexos con turgencia y elasticidad conservadas, mucosas húmedas y rosadas, es un paciente brevilíneo, su postura y actitud son voluntarias y el paciente tiene sobrepeso grado 2. Respecto a sus signos vitales, tenemos la presión arterial de 130 por 90 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno de 96%. Además, su peso es 78 kilogramos y 168 centímetros, su talla. En los antecedentes personales, antecedentes patológicos, vemos que el paciente tuvo enfermedades normales de la niñez. En la vida adulta, las enfermedades relatadas por el paciente fueron hepatitis B, tratada hace 8 años, infección por COVID-19 hace 1 año y apendicitis hace 10 años. Y en las cirugías, relató una cirugía de apendicitis hace 10 años y no refiere transfusiones sanguíneas. Respecto a sus antecedentes no patológicos, tenemos que su dieta es de alimentación corriente, con exceso de grasas y sal, en grandes cantidades y 4 veces al día. O sea, ya un factor de atención, ¿no? La frecuencia que come y también lo que come, el exceso de grasas y sal. Hidratación, toma de 7 a 8 vasos de agua por día. En las medicaciones, toma suplemento vitamínico y analgésico cerca de 2 veces a la semana porque dice que le duele el estómago. No realiza ejercicios, es un paciente sedentario. Y respecto a las drogas, consume alcohol cerca de 2 veces a la semana, en cantidades de 4 a 6 botellas de cerveza semanales. Eso también es un punto importante, el consumo de alcohol. En la revisión por aparatos y sistemas, tenemos que en su sistema tegumentario, la piel y faneras de color y aspecto normal, elasticidad conservada y sus mucosas húmedas y rosadas. En el aparato auditivo, el paciente tiene ligera hipoacusia en el oído derecho. En el respiratorio, el tórax simétrico con murmullo vesicular presente, el murmullo es bilateral, simétrico y también la expansibilidad y elasticidad del pulmón están conservadas. Respira sin uso de musculatura accesoria y no tiene alteraciones de ritmo o ruidos sobreagregados. En el cardiovascular vemos un ritmo sinusal, latidos cardíacos rítmicos, simétricos, sin presencia de arritmias, soplos o ruidos sobreagregados. El choque de punta es palpable, deslocado 2 centímetros para afuera y arriba en el cuarto espacio intercostal izquierdo. En la revisión por aparatos y sistemas, continuando, tenemos que en el aparato digestivo, muy importante en esta etapa de este diagnóstico, a la expresión tenemos un abdomen globoso a expensas de tejido adiposo, con cicatriz lineal oblicua en la región de fosa ilíaca derecha, ¿no? Por su cirugía,
que realizó hace 10 años de apendicitis, ruidos hidroaéreos positivos, normoactivos. A la percusión tenemos timpanismo en la región de fosa ilíaca derecha y matidez en los demás cuadrantes del abdomen. Presenta dolor a la palpación profunda, esto también es importante, en la región del hipocondrio derecho, mesogastrio y epigastrio. Signo de Murphy positivo, también es un hallazgo de atención. En el aspecto musculoesquelético, en el sistema musculoesquelético, vemos que el tono y el trofismo están conservados, y en el neurológico el paciente no presenta alteraciones significativas. Respecto a sus laboratorios, hemos pedido un hemograma completo, el examen de urea y creatinina, perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal, examen general de orina, la PCR y una prueba rápida de VIH. Bueno, aquí los más importantes serían el perfil lipídico, por la historia del paciente, de su consumo de alimentos, ¿no? La cuestión también es que tiene sobrepeso grado 2 debido a su IMC, y también pedimos un perfil hepático para investigar si no está cursando con una hepatitis en el mismo momento y que eso tal vez esté causando una éstasis de la vesícula biliar y luego la formación de cálculos o barro biliar. Y en el perfil lipídico probablemente van a estar aumentados ahí sus triglicéridos, ¿no? Y también lo que son las lipoproteínas y el colesterol también. La PCR puede ser también utilizada para descartar una hepatitis. Puede ser, por ejemplo, una hepatitis C, una hepatitis B, una hepatitis D, para descartar nomás ese tipo de amenaza, por así decirlo. La prueba de VIH solamente de rutina, ¿no? Para evitar solamente caso el paciente tenga que pase desapercibido, pero generalmente en el caso de nuestro paciente, que vamos a ver el diagnóstico de aquí a poquito, no hay alteraciones significativas en los laboratorios, más que todo si diagnostica por los exámenes complementarios de imagen. Y bueno, en el perfil hepático pueden estar aumentados las enzimas hepáticas, ¿no? La ALT, AST, la GGT puede estar aumentada y puede indicar un daño hepático que puede estar afectando también la parte de su vesícula biliar, por ejemplo. Bueno, y aquí en los exámenes de imagen vemos que la radiografía de tórax, PA y lateral, vemos una silueta cardíaca, no hay alteraciones de tamaño y forma, no hay evidencia de fracturas óseas. Aquí vemos, ¿no?, la silueta cardíaca, no hay evidencias de fracturas óseas, las costillas aquí, ambos campos pulmonares están limpios también, no hay nada significativo en la radiografía de tórax. Aquí ya pasamos a la radiografía abdominal. Esto sí puede ser diagnóstico si y solamente si los cálculos son de calcio, ¿no? Si son cálculos de colesterol, por ejemplo, no va a haber, no son radioopacos, no van a ser diagnósticos. Pero, por ejemplo, si tenemos, como en esta imagen, un cálculo que sea de calcio, lo que solo vamos a descubrir después de la cirugía, cuando se abra la vesícula y vea el color, y también hagan un examen histopatológico de los cálculos, ahí sí podremos ver de lo que están realmente conformados, ¿no?, los cálculos. Pero si es que hay, por ejemplo, aquí podemos ver bien radioopacos, aquí hay dos litos pequeños en vesícula biliar por su localización, ¿no?, en el hipocondrio derecho. Aquí incluso vemos la silueta del hígado del paciente, aquí vemos las costillas. Entonces, por la localización estaría muy claro que esto ya sería un cálculo en la vesícula biliar o una colelitiasis. Pero hay que resaltar que solamente son radioopacas cuando hay calcio involucrado. Eso en la radiografía abdominal. Ahora sí, pasando al examen, el examen, tal vez el mejor, bueno, el mejor examen para este caso, que sería la ecografía abdominal. Aquí vemos, por ejemplo, una ecografía que fue realizada con un ecógrafo convexo, en un corte transversal,
Y aquí podemos ver, por ejemplo, desde arriba hacia abajo, ¿no? La musculatura abdominal en esta parte más superior, que en este caso sería anterior, ¿no? Hablando de la situación real. Aquí vemos la vesícula biliar, su lumen anecoico, de aspecto anecoico, o bueno, sí, anecoico. Aquí vemos el lito, que está incluso con una flecha amarilla destacado, el lito más hiperecoico, y la comprobación de que se trata de un lito sería también, además de su presencia ahí, ¿no? En la vesícula, que deja una sombra acústica posterior. Entonces, debido a esto, podemos constatar que hay un lito de vesícula biliar, una colelitiasis. Y aquí, bueno, también se puede observar lo que es el parénquima, un poco del parénquima hepático, más isoecogénico, ¿no? Y eso sería con respecto a esta imagen. Entonces, un corte transversal. Tenemos la musculatura abdominal. Tenemos lo que es el lumen de la vesícula. Y ahí tiene un aspecto anecoico. Perdón, este I no debe estar aquí. Tenemos también el lito, ya con un aspecto hiperecoico. Y vemos la sombra acústica posterior. Pasando a esta otra imagen del mismo paciente, aquí vemos lo mismo, ¿no? Las capas musculares del abdomen. Y aquí ya tenemos un corte longitudinal. ¿Y qué es lo que se observa en este caso? Se observa la vesícula, ¿no? El lumen de la vesícula. Aquí incluso creo que son artefactos, ¿no? de la radiografía, de la ecografía. Aquí se observa la vesícula, el lumen de la vesícula con contenido líquido anecoico. Vemos nuevamente el lito hiperecoico con una sombra acústica posterior. Entonces, las mismas constataciones. Vemos las capas musculares, vemos la vesícula, y en la vesícula el lumen con aspecto anecoico. Vemos el lito con un aspecto hiperecogénico, y vemos la sombra acústica posterior. Aquí nuevamente las dos imágenes, ¿no? Se ve muy clarito el lito y su sombra acústica que deja, que permite confirmar el diagnóstico de colelitiasis. También se observa que su dimensión aproximada es de 1 centímetro, ¿no? Por los referenciales que encontramos aquí, 1 centímetro por 1 centímetro básicamente. Y aquí ya la descripción ecográfica propiamente dicha, ¿no? Ecografía abdominal bidimensional realizada con transductor de tipo convexo en un corte transversal en la imagen A y longitudinal en la imagen B, a nivel del cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, que evidencia litiasis biliar con lito de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro, ¿no? De aspecto hiperecogénico, con sombra acústica posterior. Se puede observar el contenido anecoico de la vesícula biliar y también engrosamiento de las paredes vesiculares, lo que confirma el diagnóstico de colelitiasis. Entonces ese sería el diagnóstico. Incluso aquí se pueden ver más hiperecogénicas también las paredes de la vesícula, ¿no? Sí, creo que está mejor en esa segunda imagen, pero ahí se puede observar. Y aquí tenemos, ¿no? los diagnósticos, colelitiasis como primer diagnóstico, y sobrepeso grado 2, que también es el caso de nuestro paciente. Es importante en este caso investigar si el paciente tiene algún trastorno del colesterol, como una hipercolesterolemia. Y ahora los diagnósticos diferenciales. Tenemos aquí 3 enfermedades de las vías biliares, ¿no? La colecistitis, coledocolitiasis, y colangitis.
Y también por la localización, síntomas, hay que averiguar, hacer un diagnóstico diferencial de pancreatitis, de úlcera duodenal, incluso de infarto de miocardio por la proximidad, ¿no?, del diafragma. Aquí está el corazón. Aquí tenemos el estómago, que incluso a veces se puede confundir también lo que es el dolor de estómago. Y porque el hígado está aquí y la vesícula aquí, toda esa región a veces se pueden confundir los síntomas. Entonces, por eso se debe investigar. Bueno, y respecto al tratamiento, se realiza una colecistectomía electiva. Actualmente se prefiere utilizar el método laparoscópico, ¿no?, porque permite, es mucho menos invasivo. Simplemente se hacen como que agujeros en el abdomen del paciente, se introducen los trocares y a partir de ahí el médico puede, con pinzas, no tijeras, con incluso por ejemplo el gancho de hemostasia, puede actuar de manera mucho más sencilla para retirar la vesícula. Si retiran las adherencias, ¿no?, que la unen al hígado, luego después se va haciendo el control de hemostasia, la hemostasia con el bisturí eléctrico, y bueno, se hace la hemostasia también con los grampos, ¿no?, en la arteria cística y en el conducto cístico, y luego se corta y se libera la vesícula. Al fin también se puede, ¿no?, siempre se hace, la verdad, abrir la vesícula para ver los litos y ver su constitución, si son amarillos de colesterol o si son de calcio, como hemos dicho anteriormente. Y bueno, claro, también lo que es la analgesia, el reposo también postoperatorio, los antieméticos, como el paciente dijo que estaba sintiendo bastante náuseas, y para evitar también que tenga después de la operación. Y además, interconsulta con nutrólogo y cardiología. Vimos que el paciente tiene una presión arterial ligeramente elevada y por su alimentación rica en sales, colesterol, es importante que tengan esa interconsulta para averiguar mejor si tiene enfermedad cardiovascular y también controlar su nutrición a fin de prevenir potenciales enfermedades que pueden surgir. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.